¿Qué tal, Inges? En este video vamos a estar trabajando un poquito acerca del amplificador en modo inversor. Como podemos distinguir, es un amplificador que tiene una configuración muy parecida al modo no inversor. ¿Ok? Como vimos en videos anteriores, para poder determinar la salida de un amplificador es necesario encontrar lo que le llamamos la función de transferencia. Recordemos que la función de transferencia es encontrar esa ecuación que nos permite conocer el comportamiento del sistema con respecto a su entrada. ¿Ok? Entonces, para este caso, vamos a estar trabajando con el amplificador inversor. La característica muy importante está en que el voltaje de entrada, como su nombre lo indica, está en la parte inversora. Está entrando el voltaje el voltaje de entrada está conectado directamente con la patita de la entrada inversora. ¿Ok? Como en videos anteriores habíamos platicado que existen dos reglas como tal en el amplificador operacional. Habíamos indicado que tienen terminales de entrada de alta impedancia. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos trabajando con un dispositivo que en su entrada su corriente técnicamente es tendiendo a cero. ¿Ok? No consume corriente. Por segundo punto muy importante, habíamos encontrado que las terminales de entrada de los amplificadores operacionales tienen la característica de que el voltaje que se encuentra en una terminal es exactamente el voltaje que se encuentra en la otra terminal. Como en este caso podemos apreciar, el voltaje en la patita no inversora vendría siendo 0 volts, es un potencial de 0 volts. Eso quiere decir que en este punto tenemos 0 volts y podemos escribirlo. Entonces en este nodo tenemos un potencial de 0 volts. Para poder encontrar lo que es la función de transferencia, tenemos que aplicar un poquito acerca de lo que es el análisis nodal. Como podemos distinguir, aquí hay un nodo y podemos representarlo de la siguiente manera, ¿no? Esto es indicando que es mi corriente número 1. Aquí podemos encontrar lo que le llamamos la corriente número 2. Y aquí tendríamos lo que le llamamos la corriente número 3. Tenemos en cuenta que la corriente número 3 tiende a ser 0 volts. ¿Ok? Si aplicamos el análisis nodal en este pequeño nodo, podemos distinguir qué es lo que está entrando. En este caso estaría entrando la corriente I1 y está saliendo lo que le llamamos la corriente 2 y la corriente número 3. Si pasamos esta ecuación de corriente, le pasamos a términos de voltaje, recordemos que tendríamos que expresarlo de donde se quita la flecha a donde va sobre la resistencia. Eso quiere decir que la corriente 1 quedaría como el voltaje de entrada menos 0 volts sobre la resistencia 1. Esto es igual a la corriente número 2. Eso quiere decir que sería 0 volts menos el voltaje de salida sobre la resistencia a la cual está fluyendo. Y por último tenemos la corriente número 3, como habíamos indicado, sería 0 amperes. En esta ecuación, como se pueden dar cuenta, hay términos que aparecen con 0. Técnicamente, pues no tendría caso estarlos sumando o restando. Por eso vamos a ir eliminándolos. Entonces, en este caso, de manera más simple, la ecuación quedaría de la siguiente manera. Voltaje de entrada sobre la resistencia número 1 sería igual al, en este caso, la parte negativa del voltaje de salida sobre la resistencia 2. ¿Ok? Recordemos que la función de transferencia es encontrar un voltaje de salida con respecto a la entrada. Eso quiere decir que hay que despejar estas dos variables. ¿Ok? Eso quiere decir que aquí vamos a dejar solito lo que es el voltaje de salida. En este caso, la resistencia R2 que está que está dividiendo, vamos a pasarlo multiplicando. ¿Ok? Entonces, esto de esta manera quedaría de la siguiente forma. Menos el voltaje de salida sería igual a esto, si está dividiendo pasaría multiplicando y quedaría como el voltaje de entrada, en este caso R2 sobre R1. ¿Ok? Ahora, recordemos que en este caso, pues en los libros aparece inmediatamente que este signo habría que pasarlo del otro lado. Entonces ya tendríamos inmediatamente la función de transferencia de este amplificador inversor, que sería el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada con la relación que existe entre la R2 con respecto a R1. ¿Ok? Ahora,
Vamos a, en este caso, perdón, me estoy saltando esta parte del signo negativo, que es muy importante porque recordemos que estamos hablando de un amplificador inversor, ¿ok? Y este signo simplemente se lo pasé del otro lado, ¿ok? Ahora, vamos a estar trabajando un poquito acerca de diferentes casos. Tenemos en específico 3 casos. ¿Qué sucede cuando estas dos resistencias son idénticas? ¿Qué sucede cuando R2 es más grande? ¿Y qué sucede cuando R1 es más grande? ¿Ok? Vamos a analizarlo de esta manera. Aquí ya tenemos preparado tres ejemplos en donde podemos distinguir cada uno de los casos que comentamos. El caso número 1 es cuando R1 y R2 son técnicamente iguales. En este caso podemos distinguir que si aplicamos la función de transferencia, el voltaje de entrada en este caso quedaría negativo, esto es por fórmula como lo habíamos platicado, y el voltaje de entrada sería 5 volts. ¿Ok? Las resistencias en estos dos casos, en tanto R1 como R2, en ambos casos sería de 1 kilo ohm. Eso significaría que aquí serían 1000 ohms sobre 1000 ohms. Si alcanzas a notar, todo esto nos quedaría como 1 multiplicado por el voltaje de entrada, que sería 5, y en la parte negativa entonces significa que el voltaje de salida nos daría menos 5 volts. Como alcanzas a apreciar, obtenemos exactamente un amplificador de ganancia unitaria, pero lo que le está ocasionando aquí es que le está cambiando el signo. Tenemos un caso número 2. En el caso número 2, si aplicamos la función de transferencia, podemos distinguir que aquí quedaría el voltaje de entrada. En este caso me están solicitando que sea de 1 volt el voltaje de entrada, y lo que es la resistencia 2 sería de 10 kilos, o sea, de 10.000 ohms, sobre una resistencia de 1 kilo, que sería de 1000 ohms. ¿Ok? Como alcanzamos a apreciar en este punto, podemos ir cancelando lo que son los ceros y nos quedaría simplemente un 10 multiplicado por el 1, pues quedaría como menos 10 volts. Si alcanzas a apreciar en este momento, podemos distinguir que en este amplificador le estamos ingresando 1 volt y a la salida nos está incrementando el voltaje, entonces, y adicionalmente nos está cambiando el signo, porque originalmente habíamos ingresado 1 volt y a la salida está quedando como menos 10 volts. Esto es una característica muy importante que tiene este amplificador operacional, que como te puedes dar cuenta, aquí en la parte de las resistencias, de acuerdo a la relación que existe entre R2 sobre R1, podemos configurarlo de acuerdo a una ganancia que nosotros queramos en algún caso en específico. A lo mejor necesitamos multiplicar que esa señal de entrada se multiplique por 2, o podemos que se multiplique por 3 o por 4, o en este caso por 10, ¿no? Incluso pudiera ser una ganancia de miles. Estamos hablando, obviamente no vamos a sacar 1000 volts del amplificador operacional, pero a lo mejor si estamos ingresando voltajes muy pequeños al orden de los milivolts, vamos a estar obteniendo voltajes alrededor de los volts, ¿no? Ten en cuenta igual que esto hay que está sobre, vamos a decirle, está regido por los voltajes de alimentación del amplificador operacional. Recuerda que tiene un voltaje de alimentación positivo y un voltaje de alimentación negativo. Obviamente que si aquí nos estaría dando un voltaje fuera de los límites de esos dos voltajes de alimentación, pues no pudiéramos llegar, nos daría lo que es la saturación. Por último tenemos este caso número 3, el caso número 3 en donde la resistencia 1 es mayor con respecto a la R2. Aquí si aplicamos lo que es la función de transferencia, podemos distinguir que me están solicitando el voltaje de entrada, que serían 10 volts. Aquí estaríamos utilizando la resistencia 2, que sería de 1 kilo ohm, que serían 1000 ohms, sobre la resistencia 1, que serían 10 kilo ohms, que serían 10.000 ohms. ¿Ok? Hasta este punto, si nos lo podemos revisar, podemos ir cancelando lo que son los ceros, y aquí nos quedaría 1 entre 10. Esto sería 0.1 multiplicado por 10. Inmediatamente es como dividir 10 entre 10, pues nos quedaría un voltaje de salida menos 1 volt. ¿Qué sucedió aquí?
si podemos distinguir, aquí ocurrió algo completamente contrario a esto. O sea, de la misma manera, en ambos casos ingresaron voltajes positivos y en ambos casos apareció voltajes negativos, ¿ok? Pero sin embargo, así como aquí hubo una ganancia hacia arriba, aquí hubo una ganancia hacia abajo. Por lo tanto, fíjate que aquí ingresó 1 volt y salieron 10 volts. En este otro caso entraron 10 volts y salió 1 volt. Esta es la parte más importante de los amplificadores operacionales, donde podemos distinguir que el amplificador operacional nos sirve para poder acoplar señales. En algunas ocasiones vamos a estar trabajando con sensores o algún otro dispositivo que tiene limitaciones de manera física, o vamos a decirle de manera eléctrica, sus voltajes que te van a entregar las señales correspondientes al fenómeno que esté midiendo. En este caso, podríamos decir que es un sensor de temperatura. El voltaje te lo va a estar expresando en volts, pero a lo mejor pudiera ser que esté alrededor de los milivolts o de los microvolts, ¿no? Entonces, para poderlo interpretar en algún microcontrolador, vamos a utilizar un acoplamiento de señales. En ese caso estaremos utilizando un amplificador operacional para poder adecuar la señal para que la podamos medir. En el siguiente video vamos a estar analizando cada uno de estos 3 casos con el simulador Multisim, para ingresando señales de DC y AC para que veamos cuál es la diferencia. En casos como esto vamos a ver que la señal está ingresando una positiva y no está sacando una negativa. Pero ¿qué sucede cuando estamos ingresando señales que oscilan a través del tiempo? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Gracias.